sea, tiempo, materia y espacio empezaron a existir. O sea, no había antes de esto tiempo, materia y espacio, sino que empieza a existir y empieza la expansión y empieza la creación de los astros y de todo lo que conocemos, obviamente. Génesis 1.1. Génesis 1.1. Entonces ahora, ¿verdad? Me gustaría hacer esta pregunta, que dejando fuera la timidez, ¿verdad? Dejando fuera el tema como algo tabú, porque puede que tengamos personas que se hagan esta pregunta. Sí. Espero que tengamos personas que se hagan esta pregunta. Ojalá que sí. Entonces, si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? C.S. Lewis dijo la siguiente frase: los hombres se hicieron científicos porque esperaban la ley en la naturaleza, y esperaban la ley en la naturaleza porque creían en un legislador. Hasta el momento hemos hablado de tantas cosas. Hablamos primero sobre las diferentes, empezamos hablando con Génesis 1.1, luego hablamos sobre diferentes mitologías que existen, luego nos cruzamos a hablar sobre la teoría del Big Bang y ahora viene realmente el centro de este video que se llama Dios creó de la nada ex nihilo. Bienvenidos a esta segunda parte que viene cargada de mucho amor, mucha verdad y esperamos, ¿verdad?, que realmente creen ustedes esa curiosidad y despierta esa curiosidad por leer más y conocer muchísimo más sobre el creador de este universo. Así es. Hola amor, ¿cómo estás? Y hola a todos, gracias por ver esta segunda parte. Si no han visto la primera parte del video, que es ¿verdad? Dios creó de la nada, ex nihilo, vayan y búsquenlo para que después esta segunda parte la puedan disfrutar más. Y vamos a empezar hablando, ¿verdad? Después del resumen que hacía Johanna, que hablábamos de la mitología, que hablábamos de lo que dice de la teoría del Big Bang y toda la evidencia científica. Johanna y yo planteábamos que no hay una explicación fuera de nuestra cosmovisión para la creación de la nada, o sea, la creación del universo de la nada. Esto podría decir un escéptico, es muy conveniente para los cristianos, ¿verdad?, decir que Dios creó de la nada y que nadie más ha logrado explicar por cómo es que las cosas vinieron de la nada sin que haya un Dios. Entonces, esto es lo que usualmente un escéptico o un ateo podría catalogar de el Dios de los huecos o el Dios de los vacíos, ¿verdad? Este argumento del Dios de los vacíos o el Dios de los huecos dice que los creyentes, cuando no tenemos una explicación científica para un acontecimiento en nuestra realidad, entonces simplemente le ponemos el nombre de Dios. Eso lo hizo Dios, ¿verdad? Un ejemplo de esto podría ser en tiempos antiguos, cuando no sabíamos cómo se creaban los relámpagos, los rayos y los truenos. Entonces decíamos, eso es obra de Dios, ¿verdad? O alguna mitología decía, eso es Zeus, que está tirando un trueno. Entonces de ahí se tiene esa creencia entre los escépticos que nosotros abogamos a ese Dios de los huecos. Sin embargo, esto no es correcto. En lo que nosotros planteamos en el video anterior, no aplica ese argumento del Dios de los huecos, porque no estamos diciendo que Dios creó de la nada basado en falta de conocimiento o en no tengo ninguna otra explicación más que esta, sino que podemos basarnos en evidencia, tanto científica como argumento filosófico, para dar esta razón de que el causante de todo lo que existe es Dios, por cuanto todo vino de la nada, tiene que haber venido de este ser. Entonces es muy lógico pensar que si el universo tuvo inicio, el causante de este universo va a parecerse mucho al ser que describe la Biblia, que nosotros llamamos Dios. Correcto. Creo que también algo que nos quedó bastante claro es que
hay un abismo enorme entre las diferentes, ¿verdad?, cosmovisiones, y cuál es la descripción que debe existir para este creador, ¿verdad? Que es justamente lo que hablamos, que no pudo, que la creación fue de la nada, que para que hubiera existido de la gravedad, como hablábamos, ¿verdad?, anteriormente, se le atribuyen propiedades que no las tienen. Y algo que me gustaría compartir, ¿verdad?, acá, es que todo esto queda evidenciado en el argumento cosmológico a Kalam, que fue propuesto por el filósofo y teólogo cristiano William Lane Craig, y este apela, ¿verdad?, el inicio en la existencia del universo, y tenemos algo que compartir con ustedes, ¿verdad? Que es lo siguiente. Número uno, todo lo que comienza a existir tiene una causa para su existencia. Número dos, el universo comenzó a existir. Y número tres, por tanto, el universo tiene una causa. Exacto, ese es el planteamiento del argumento Kalam, ¿verdad? Que, como decía Johanna, fue planteado por el filósofo William Lane Craig. Y entonces este argumento habla sobre un principio que es la ley o principio de causalidad. William Lane Craig dice que la primera premisa de este argumento es bastante intuitiva. Es algo que podemos inferir por observación, que todo lo que empieza a existir tiene una causa, ¿verdad? Por ejemplo, la persona que diseñó este celular tuvo una razón para hacerlo, ¿verdad? Entonces y eso es algo que observamos a mayor escala en la naturaleza, que todo evento que sucede tiene una causa, y toda cosa que empezó a existir tiene una causa. No se confunda causa con propósito, ¿verdad? Estamos hablando de temas distintos. Cuando decimos que tiene una causa, nos referimos a que algo lo ocasionó, ¿verdad? No estamos diciendo que todo lo que existe tiene un propósito desde un punto de vista así como que, mi propósito es, no sé, ser ingeniero. No, estamos hablando de causa, de que algo ocasionó todo lo que existe. Ahora, la ley de la causalidad, si bien, como dice William Lane Craig, la primera premisa de su argumento es intuitiva, la ley de la causalidad es un aspecto muy importante de la ciencia. O sea, toda la ciencia asume hasta cierto punto que lo que se estudia tiene una causa. Por eso leíamos al inicio la frase de C.S. Lewis. Nosotros estudiamos la ciencia porque vemos un comportamiento, digamos, repetitivo en los eventos naturales, y entonces creemos que hay algo que causó eso, ¿verdad? Entonces la ley de la causalidad es algo que es un dado, es un hecho en el estudio científico. Por eso se acepta esa primera premisa de que todo lo que empezó a existir tiene una causa. La segunda premisa es de que el universo empezó a existir. Y eso es algo que argumentábamos en el primer episodio, ¿verdad? Que el universo empezó a existir hubo un momento en que todo estaba colapsado en un punto pequeño, y que hubo algo antes de eso, ¿verdad? Que es lo que nosotros ya llamamos la nada. Pero lo que tenemos como evidencia es que en ese momento de singularidad, como le llaman los físicos, una singularidad espaciotemporal, empezó a existir todo el tiempo, el espacio y la materia. Esto es evidenciable a través de la ciencia, ¿verdad? Valga la redundancia, por todos los estudios que hicieron Hubble, que han hecho los científicos, el mismo Stephen Hawking, ¿verdad? Ha llegado a esas conclusiones, y él habla sobre que el universo empezó a existir. Entonces, tenemos ya las dos primeras premisas. Todo lo que empieza a existir tiene una causa, y el universo empezó a existir. Entonces, eso quiere decir que el universo, todo lo que existe, tiene una causa.
Ahora, el universo que hemos concluido que fue causado, está bien ordenado, se puede apreciar en la constitución del universo que hay una gran inteligencia. Entonces el que haya causado el universo tiene que ser un ser con una inteligencia muy superior, ¿verdad?, a todo lo que pueda existir. Tiene que ser un ser sumamente poderoso para poder causar todo esto, para poder ocasionar un universo tan inmenso. Tiene que ser un ser atemporal. ¿Por qué? Porque antes de la creación del universo, lo cual este ser causó, no existía el tiempo, ¿verdad? Entonces tiene que ser un ser atemporal, que no está limitado por el tiempo. Tiene que ser un ser aespacial, o sea, que no necesita espacio, porque también el espacio empezó a existir. Y tiene que ser un ser, además de muy inteligente y muy poderoso, tiene que ser un ser personal, por lo que decidió crear el universo y le puso unas características bastante específicas. Entonces, todo eso que acabamos de describir, amor, un ser súper poderoso, sumamente sabio e inteligente, el tiempo no lo contiene, el espacio no lo contiene y tiene una personalidad, tiene una conciencia. Eso está totalmente compatible con la descripción de Dios, así como lo describe la Biblia. Correcto, y justamente eso era algo que iba a comentarte, ¿verdad? Que cuando hablábamos de atribuirle esas características que acabamos de mencionar, son las características que quisieron atribuírsele a la gravedad, al tiempo mismo, para justificar una existencia del universo por sí mismo. Y es muy importante, sin la necesidad de un creador. Es muy importante eso que estás diciendo, porque la gravedad no decide nada. La gravedad es un efecto, ¿verdad? Es una ley. O sea, algo que fue causado también. Exacto. Si yo levanto este libro ahorita y yo lo suelto, la gravedad no va a hacer un juicio. La gravedad no va a decir... Solo va a actuar. No va a decir, esta vez voy a dejar que el libro flote para que Manuel se asuste. La gravedad va a hacer va a ocasionar que el libro caiga. No tiene ningún juicio, ninguna conciencia, no decide nada. Sin embargo, según el razonamiento lógico, podemos inferir que el ser que creó el universo sí tiene conciencia y entonces tiene que ser personal. Y eso es lo que llamamos Dios. Me encanta porque creo que cuando, hasta el momento, cuando nosotros estamos hablando de la nada, a veces la palabra nada nosotros ya la usamos como algo súper común, ¿verdad? Sí. Pero cuando nosotros acá en este video estamos hablando de la nada, estamos hablando de algo que está fuera de la materia, sí, ¿verdad? Algo a la nada, o sea, no, a veces es imposible decirte pensar en nada. Eso es algo muy difícil, pero realmente estamos hablando de eso, algo que está fuera de la materia y que no... Exacto, o sea, entiéndase la nada como la no materia, o sea, todo lo que no es materia es lo que nos referimos nosotros cuando decimos la nada, y entonces la materia proviene de eso, de lo que no es materia. Y a veces es difícil pensar en eso, o sea, imaginarnos de la no existencia. Exacto, materia. O sea, podemos decir que la materia puede venir de la no materia. Una persona materialista, ¿verdad?, con una cosmovisión materialista y naturalista, nos va a decir que no. Nos va a decir que nada puede provenir de algo que no sea la materia, ¿verdad? Y esto hay filósofos y científicos materialistas y naturalistas que son los que hablan sobre estos temas. Entonces ellos afirman que nada puede venir, nada puede ser causado por algo que no sea la materia. Ahora, esto se complica bastante para ellos, ¿verdad? Porque si decimos que nada puede venir de la no materia, entonces tendríamos que
poner en tela de juicio el mismo razonamiento que estamos haciendo. El simple hecho de discutir sobre este tema ya pone en tela de juicio el que todo sea generado por la materia. ¿Por qué? Porque si nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, lo que estamos hablando ahorita, platicando de Janillo con ustedes, viene de la materia, quiere decir que todo está siendo dictado por está condicionado, está siendo dictado por una serie de interacciones químicas en nuestro cerebro que son el objeto de una materia, ¿verdad? O el resultado, perdón, de la materia. Entonces no podemos confiar en nuestro propio razonamiento, pero tampoco ese científico que afirma que todo viene de la materia puede confiar en su propio razonamiento para afirmar eso, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna evidencia de que haya algo que no es material? Sí. El primer ejemplo es lo que acabo de decir. Las mismas leyes de la lógica y el razonamiento son no materiales, están en el plano metafísico, en el mundo de las ideas, donde existen conceptos que son igual de reales que la materia. Las mismas matemáticas pertenecen al mundo de las ideas, ¿verdad? Algo metafísico. Y existe evidencia de cosas que del plano metafísico llegan a manifestarse en lo material. Un ejemplo de eso, amor, sería una silla, ¿verdad? La persona que inventó la silla, ¿verdad? No sé quién es ahorita, pero muchas gracias. La persona que inventó la silla no vio una silla anteriormente, porque no había una silla que él pudiera ver para crear la silla, sino que esta persona ideó la silla. O sea, la persona primero imaginó la silla, vio el concepto de la silla en su mente, y entonces en el mundo de las ideas sucedió la creación de la silla, y luego esta persona la materializó. Ahora, obviamente esta analogía no es perfecta porque el que inventó la silla usó materiales preexistentes o utilizó materia para crear la silla, pero podemos obviamente inferir que Dios, al ser un ser supremo, él puede materializar las cosas desde su poder, y eso es algo que vamos a estar abordando más adelante, pero obviamente sí podemos argumentar desde lo filosófico, desde la razón, que la no materia tiene incidencia sobre la materia, y por eso decimos que Dios creó el cosmos de la nada. Entonces ahora, ¿verdad? Me gustaría hacer esta pregunta, que dejando afuera la timidez, ¿verdad? Dejando afuera el tema como algo tabú, porque puede que tengamos personas que se hagan esta pregunta. Sí. Espero que tengamos personas que se hagan esta pregunta. Ojalá que sí. Entonces, si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Es una pregunta válida. Yo recuerdo, Johanna, cuando yo estaba pequeño y tenía como unos 6 años más o menos. Yo estaba pequeño y yo le decía a mi mamá, porque me hablaba de Dios, mamá, ¿de dónde viene Dios? O sea, si Dios hizo todo, ¿verdad? Porque obviamente me habían explicado eso. ¿De dónde viene Dios? ¿Quién hizo Dios? Entonces mi mamá decía, no, es que Él es eterno, nadie lo hizo, ¿verdad? Me decía mi mamá. Y me lo trató de explicar como se le explica a un niño de 6 años. Y entonces le digo yo, tengo una teoría, mamá. Yo de niño. Apologético. Esto no era muy apologético. Okay. Tengo una teoría, mamá. Yo creo que existe un lugar donde hay muchos dioses, y entonces ahí estaba Dios, y de ahí vino Dios y creó todo, ¿verdad? Entonces obviamente ahí existe un problema que tenía Emmanuel niño, porque entonces todos esos dioses tendrían que tener algún origen también si hacemos esa pregunta, ¿verdad? El problema es que la pregunta tiene un error de categoría, porque cuando hacemos la pregunta ¿de dónde viene Dios?, estamos haciéndolo desde el entendimiento de que la ley de la causalidad aplica a todo, ¿verdad?
La ley de la causalidad aplica a las cosas que fueron creadas. Todo lo que empezó a existir tiene una causa, pero Dios no empezó a existir. Dios es un ser eterno. Él es, Él ha estado y ha existido por siempre, fuera del tiempo, el espacio y la materia, porque no estaba no estaba dentro del espacio y la materia cuando lo creó, sino que estuvo afuera del espacio y la materia. Entonces Dios no empieza a existir, por lo cual Él no necesita una causa, Él es la causa principal, ¿verdad? Él es la causa de todo y no necesita una causa en sí mismo. Ahora, algo en lo que podemos pensar acá es, por ejemplo, una cosa, algo que es diseñado como un vehículo. Ningún mecánico serio va a destapar el motor de un vehículo, de un Ford, y va a esperar ver ahí a Henry Ford, ¿verdad? Moviendo todos los engranajes, haciendo que el aceite corra de un lado a otro. Ni tampoco cuando utilizamos un producto de Apple vamos a esperar a ver a Steve Jobs ahí abriéndonos los archivos. Programando en ese momento. En ese momento moviendo todo. Steve Jobs, quiero mover mis fotos de esta carpeta a la otra. Obviamente no. Estas personas que crearon esas cosas fueron los creadores de ellas, por lo tanto están fuera de su creación y no son afectadas por las leyes de su creación. Entonces las leyes que existen en el universo, así como la gravedad, el tiempo mismo, el espacio que nos limita, esas leyes no afectan a Dios, porque Él es la causa de todo eso. Entonces el creador de todo está por afuera de su creación y no está limitado por su creación. La pregunta que vos le hiciste a tu mamá estaba pensando en este momento. Nosotros tenemos un niño de 3 años. Yo también hice esa pregunta cuando estaba chiquita. ¿En Manuelito va a tener una respuesta? Cuando él nos haga esa pregunta, nosotros, amor, te voy a mandar el link de nuestro video. Vamos a ir poco a poco. Wow, es que realmente es todo lo que estabas hablando ahorita, ¿verdad? Sí. Se resume en eso. Dios es atemporal, simplemente existe, no tiene un inicio, no tiene un final, y es lo que la misma Biblia nos dice: soy el alfa y omega. Así es. Antes de que terminemos ese punto, sí quiero hablar sobre algo que está en un libro de Stephen Hawking, que se llama La historia del tiempo. Stephen Hawking está hablando y reconociendo el inicio del universo, ¿verdad? Porque viene en todo ese capítulo viene hablando sobre la creencia antigua del universo eterno, y entonces después empieza a hablar sobre las creencias filosóficas sobre la creación de Dios. Y entonces, Stephen Hawking dice que a San Agustín, a Agustín de Hipona, le hicieron esta pregunta: ¿quién creó a Dios? Y entonces Stephen Hawking hace un pequeño chiste por ahí en su libro y dice: lo bueno, afortunadamente, Agustín no contestó de esta manera. Él estaba creando el infierno para las personas que hacen ese tipo de preguntas. Sino que Agustín contestó de esta manera. No, el tiempo es porque dicen, la pregunta era, ¿qué estaba haciendo Dios antes de la creación? Esa es la pregunta. ¿Qué estaba haciendo Dios antes de la creación? Entonces, Agustín de Hipona, de una manera muy acertada, dijo: el tiempo es una propiedad del universo que no preexistía, ¿verdad?, en Dios. O sea, cuando Dios crea el universo, empieza a existir el tiempo. O sea, no podemos pensar en Dios como un tiempo antes del universo, porque Él es atemporal. Entonces, Él simplemente existe y ha existido por siempre, pero ese por siempre no tiene la misma naturaleza que tiene el tiempo de nosotros, ¿verdad? En este universo, porque no está Dios afectado por esas leyes del tiempo que nos dio a nosotros. Entonces eso es muy importante entenderlo, ¿verdad? Que de ahí podemos saber
que Dios no necesita una causa y que no, como decía Kant, no era necesario, ¿verdad? O sea, no hay una eternidad en este universo que no hubiera llegado hasta este momento, sino que sí hubo un inicio del universo y no había un tiempo antes del universo, sino que solo estaba Dios. Bien, ahora digamos, ¿verdad? Le voy a hacer una pregunta a ustedes. Supongamos que dicen, está bien, acepto lo que han dicho hasta el momento, acepto que Dios creó el universo de la nada, ¿verdad? Pero ¿es necesariamente este el Dios de la Biblia? Porque bien podría ser, dirían algunos, cualquiera de los dioses de las mitologías. Así es, muy, muy, muy interesante. Y obviamente, pues todos estos dioses de la mitología no se defienden. No dicen, no, yo fui el que creó, no, sí, ¿verdad? Y las personas que han creído en ello tenían mitos, como decíamos en el primer capítulo, que no, digamos, están un poco alejados de la evidencia. Eso es una pregunta, sin embargo, importante, porque hay muchas personas que son los llamados deístas, ¿verdad? Existe una diferencia entre deísta y teísta. El teísta es el que cree en un Dios personal que creó con una razón, con un propósito, que se relaciona con su creación y que tiene un interés en los seres humanos que fuimos creados por él y que tiene incluso una serie de reglas morales para nosotros y que tiene un propósito para nuestra vida y que tiene una relación con nosotros. Entonces, esos somos los teístas, ¿verdad? Existen las principales cosmovisiones teístas son el judaísmo, el islam y el cristianismo, nosotros. Ahora están los deístas, que ellos creen en un ser supremo, ¿verdad? Superior, como el creador del universo que estamos describiendo nosotros ahorita, pero que un ser que es indiferente, que no tiene ningún tipo, incluso ningún tipo de voluntad propia o ningún tipo de interés en su creación, ¿verdad? Y este está muy relacionado con el famoso, uno de los digamos, la filosofía más famosa de los deístas es el Dios de Spinoza. Cuando a Albert Einstein le preguntaban que si él creía en Dios, él decía, yo creo en el Dios de Spinoza. Y de hecho, hace poco estuve escuchando una entrevista con Elon Musk y él dijo lo mismo, yo creo en el Dios de Spinoza. Y por ahí he escuchado también otros científicos, sobre todo físicos que yo sigo, que dicen también, yo creo en el Dios de Spinoza, ¿verdad? Como que siguen la moda de Albert Einstein. Entonces, ¿qué sucede con el Dios de Spinoza? ¿Quién es el Dios de Spinoza? ¿O qué es eso del Dios de Spinoza? Spinoza era hasta cierto punto naturalista, ¿verdad? No creía en la existencia de los milagros. Y entonces Spinoza decía que existió un Dios que fue una fuerza o un ser creador del universo, pero que este era indiferente, que no tenía una voluntad, que no le interesa lo que nosotros hagamos en este mundo y que no tiene no se inmiscuye, ¿verdad? No tiene ninguna relación con su creación, simplemente puso todo a trabajar, le dio cuerda, ¿verdad? Al cosmos y lo echó a correr y ahí lo dejó, ¿verdad? Entonces, incluso pues puede pensarse que como decía, que este Dios no tiene conciencia alguna, ni voluntad, quizás ni se acuerda de que nos creó, ni tuvo ningún propósito para hacerlo. ¿Cuál es el problema con esto, amor? El universo que nosotros observamos tiene una cantidad de detalle y trabajo y ciencia que muestra una intencionalidad. O sea, en esto quiero hacer como que explicarlo voy a usar a Johanna de ejemplo. Vos, amor, sos un artista, ¿verdad? Y vos, para los que no saben, ¿verdad? Johanna también hace arte, pinta, hace diferentes tipos de artes plásticos. Entonces, cuando vos haces una obra, cuando vos pintas algo,
vos trabajas en el detalle, trabajas en el estilo, usas la combinación de colores que a vos te gusta, tratas de plasmar algo, de transmitir algo en esa obra. Y entonces cuando vos terminas esa obra y estás complacida con lo que hiciste porque es una reproducción de tu interior, entonces vos querés que se reconozca que vos la hiciste. Claro. Y Johanna tiene un secreto. ¿Cómo haces vos para que se reconozca que fue tu obra, amor? Creo que todos lo hacen. Ponemos la firma. Exacto. Siempre en pintura, ilustraciones, la firma. Exacto. Entonces, en una obra de Johanna van a ver en algún rinconcito, en algún ladito, la firma de ella. Y esa firma es porque ella quiere, número uno, plasmar que, que eso vino de ella, que quiere el reconocimiento por eso. Y segundo, porque eso pues le da su identidad, o sea, le da respaldo a que eso vino de ella. Entonces nosotros observamos un universo similar o digamos un universo con una intencionalidad similar a la que tiene Johanna cuando hace su obra. Vemos que tiene detalles que hay, por ejemplo, en cosas como el ADN, tanto detalle, tanta complejidad, tanta inteligencia, y entonces comprendemos que el ser que nos creó tuvo una intencionalidad de hacerlo, o sea, tuvo una conciencia y tuvo un deseo de llevarse crédito también por esa creación. El Dios de Spinoza no puede ser ese, no tiene ninguna lógica que sea ese, porque el Dios de Spinoza sería un ser que no le interesaría hacer eso, o sea, asumiendo que incluso un ser como el que describe Spinoza tendría la intencionalidad de crear, no sería tan preciso al hacerlo, sino que sería mucho más aleatorio. Quizá existirían seres humanos de diferentes maneras, ¿verdad? No seríamos todos como estamos constituidos, qué sé yo. No tendría lógica alguna ni existirían leyes en un universo que creó el Dios de Spinoza. Por eso nosotros decimos que todo lo que existe se parece más a, o sea, todo lo que existe refleja más a el Dios de la Biblia. Correcto. Y creo que esas dos cosas que recalcaste, ¿verdad? Uno, lo que mencionabas, que existe una voluntad, existe un propósito, existe un diseño inteligente como el libro, ¿verdad? Así es. Existe un diseño inteligente detrás de todo esto, pero nos dice la Biblia de dónde surgió la materia prima del universo. Porque estamos hablando de crear, ¿verdad? Daba el ejemplo, para yo crear, yo necesito el canvas, necesito las pinturas. Sí. Entonces, este creador, ¿de dónde sacó su materia prima? Es muy interesante, por supuesto que es muy interesante eso. Ok, es cierto, ya dijimos que todo lo visible, o sea, toda la materia vino de la nada. Pero, ¿qué usó Dios para crear? ¿Con qué creó Dios la materia? Y sería muy fácil decir, bueno, pues Dios tiene poder y simplemente hizo aparecer todo. Sin embargo, la Biblia sí nos dice qué utilizó Dios para crear. Y en el relato bíblico hay una palabra o hay una frase que se repite mucho, y es Dios dijo. Dice, Dios dijo, hágase la luz. Dios dijo, hágase el día, hágase la noche. Dios dijo, crezcan los árboles de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces se repite mucho esa frase, Dios dijo. O sea, Dios hablaba y entonces algo se materializaba. ¿Y has escuchado algo similar a eso? Claro, de hecho tenemos el versículo que queremos compartir con ustedes en Juan capítulo 1, del versículo 1 al 5. Lo vamos a poner acá en la pantalla, pero vamos a leer esta parte, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así es. Ahora, hay algo que queremos hablar acá, ¿verdad? Y obviamente el que ya conoce esta escritura sabe a qué se refiere, y dice que el verbo era con Dios en el principio, y esto se parece, es como una, digamos, hace una conexión con Génesis,
porque nos devuelve al principio. Y esto está al inicio del Evangelio de Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, esta palabra en el original griego, que fue el idioma que se utilizó para crear este evangelio, es la palabra logos. La palabra logos se puede traducir a palabra, ¿verdad? Correcto. Y es lo que en la traducción antigua en el español se usa la palabra verbo. En el inglés se usa la palabra word, que es la misma, que significa palabra, y tiene otro significado, claro, que Aaron nos va a compartir. Así es. La palabra logo significa palabra, discurso o razón. Esta palabra también era usada con otros significados como elección, indagación, armonía, balance y verdad. Así es. Tiene un significado bastante complejo, bastante completo, quise decir. La palabra logos, de hecho, también cuando indagamos un poquito más, llegamos a entender que viene de una raíz del idioma indoeuropeo, que es un idioma más antiguo todavía, que origina muchos otros idiomas. Y entonces en esta palabra del indoeuropeo es la palabra leg, que es la que da origen a la palabra logos, y en la palabra leg también tuvo influencia en el latín, y de ahí vienen palabras como, por ejemplo, inteligencia o intelecto. Y en esta palabra leg hablaba sobre recoger, sobre compilar, seleccionar, poner junto y al final hablar. Hablar, o sea, dar un discurso, ¿verdad? Entonces, así de compleja es esta palabra, y en la complejidad de la palabra logos podemos comprender que se refiere a la totalidad del pensamiento y la conciencia. O sea, la palabra, el lenguaje, es una, digamos, parte inherente del pensamiento. Le decía hoy más temprano a Hannah, trataba de pensar sin palabras. O sea, es imposible para nosotros pensar sin palabras. Y eso no significa que la palabra sea el pensamiento mismo, sino que la palabra es lo que se origina del pensamiento. O sea, cuando nosotros usamos nuestro pensamiento, eso da origen a una palabra, y esa palabra crea un concepto, crea un significado. Entonces, es muy interesante que usan esa palabra, ¿verdad? Usan la palabra logos en Juan para hablar sobre el verbo, ¿verdad? Y queremos... Y de hecho, todo esto, hablando, ¿verdad? Mencionaba yo lo del diseño inteligente. Queremos mencionar, compartir con ustedes una frase de este libro escrito por William Dembski, que dice lo siguiente: el acto de la creación del mundo por parte de Dios es el prototipo para toda la agencia inteligente. En realidad, toda agencia inteligente hace su entrada a partir de la creación del mundo. El acto de Dios de crear al mundo hace posible todas las interacciones subsecuentes de Dios con este mundo, así como también todas las acciones subsecuentes de las criaturas dentro de él. El acto de la creación del mundo por parte de Dios es de este modo la instancia primaria de la agencia inteligente. Exacto. Entonces Dios crea el universo y todo el cosmos con su inteligencia, ¿verdad? Usando, o sea, transmitida a través de su palabra. O sea, concluimos entonces que Dios creó todo con su inteligencia y su razonamiento materializado a través de la palabra hablada. La palabra de Dios entonces vino de el logos divino. Y hay que hacer una distinción entre el logos divino, que es la palabra que se usa para, o sea, el logos cuando se habla de un ser divino, que es la que se usa para referirse al verbo en Juan 1, que se dice que ese verbo se encarnó y que le llamamos Jesús, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es ese ser divino que se le llama el logos, que se encarnó y se hizo hombre y vino a la tierra. Antes de eso, Él es
eterno, es preexistente, ¿verdad? A todo lo que existe, y es la conciencia de Dios la cual dicta la palabra, y luego todo el universo se construye, ¿verdad? El verbo de Dios es del cual proceden todas las cosas por Él fueron hechas y a través de Él fueron hechas. Entonces podemos concluir entonces que todo lo que fue creado y que existe por Él tiene como la materia prima, ¿verdad? Su palabra hablada. Y entendamos que obviamente no nos estamos refiriendo solamente al lenguaje, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a la conciencia de Dios que materializa lo que Él dice, ¿verdad? Que es esa parte de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros queremos ejercer cualquier tipo de agencia inteligente en la creación, nosotros los seres humanos utilizamos el lenguaje también, utilizamos la palabra en cualquier tipo de interacción. Vamos a hablar, vamos a comunicar algo para llegar a un resultado, para llegar a crear cualquier cosa. Y eso creo yo firmemente, amor, es como una marca, como un distintivo que Dios puso en nosotros, que es parecido a su naturaleza, ¿verdad? No existe otro ser capaz de articular palabras en la creación. Es algo que el Señor nos dio a los seres humanos únicamente, y que es una marca de su agencia inteligente. Entonces todo lo creado, concluimos, ¿verdad? Vino de la nada. Todo lo creado por Dios vino de la nada y fue creado por su conciencia, por su inteligencia, que es el Logos, que es Jesucristo, y fue materializado a través de su palabra hablada. Entonces la palabra de Dios es lo que crea todo. Y queremos de nuevo que se entienda esto no como un lenguaje, como nosotros tenemos diferentes lenguajes en el mundo. Cuando hablamos de la palabra hablada, estamos hablando de de ese material que sale de la boca de Dios, que viene de su conciencia. Entonces, toda la inteligencia de Dios, que es en Juan, el verbo, que es Jesucristo, es el que a través del cual todas las cosas son hechas. Somos un diseño inteligente. Así es. Somos un diseño inteligente, y quiero repetir esto porque es que a mí me encantó. Sí. Somos un diseño inteligente creado por un ser inmutable, inmaterial, atemporal, no espacial y sumamente poderoso. Así es, y que tuvo la decisión de crearnos. Entonces, creo que es algo en lo que debemos pensar un poco también, que Dios tuvo esa intención de crearnos, que Dios nos creó con su ciencia, con su inteligencia, y que somos un resultado de la inteligencia y de la conciencia de Dios. Entonces, es importante que tengamos eso en mente para no pensar que esa fe en Dios de alguna manera se contradice con la inteligencia y con la razón y con la ciencia misma. Así pues, concluimos el tema. Esperamos que les haya encantado. Correcto. Que en ningún momento pues se haya sentido demasiado. Pero creo que tratamos de entre rayar la superficie, de verdad. Tocamos diferentes temas muy importantes, pero sí queremos resaltar este último punto de cómo fue que se dio la creación de Dios, y para que las personas que tienen alguna duda sobre la existencia de Dios, sobre de dónde surgió todo, puedan hacerse la pregunta: ¿será cierto esto? ¿Será así como sucedieron las cosas? ¿Tiene esto lógica? Y que también las personas que son creyentes puedan tener certeza de que todo lo que nosotros creemos a través de las escrituras y en lo que tenemos fe tiene
una base, ¿verdad? Un fundamento evidencial y material y verdadero. Así es, les agradecemos mucho por estar acá, por haber visto este video. Sabemos que puede que tratamos de ponerlo en las palabras más fáciles, ¿verdad? Y esperamos que si tienen preguntas nos lo dejen saber en los comentarios. Compartan el video. Sí, estoy segura que mientras mirabas el video, seguro te vino una persona a la mente y dijiste, esta persona necesita ver este video. Pues mándaselo, ¿verdad? Si una persona se te vino a la mente mientras estabas viendo esto, mandale el video, déjanos tus comentarios y esperamos tenerte acá siempre viendo los videos y queremos conocerte más, saber más de vos. Esperamos que les guste mucho esto, que tengan una excelente semana y nada, Dios los bendiga. Adiós. Bye. Pertenezco a una raza que no se intimida, no se contamina. Pertenezco a una raza que cosó la sangre del que hizo el sol. El sistema con sus trampas y su ignorancia, ellos a la espalda. Pertenezco a una raza que genera vida.